En cabina está con nosotros Andy Carrión, abogado penalista. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Valeria. Muy buenas tardes, Jorge. Y gracias por la invitación. A ver, en principio, doctor, ¿qué significan, qué implicancias tienen estas acciones que se ha ordenado, entendemos, por el juez Víctor Zúñiga? Lo primero que tenemos que decir, Valeria, respecto a estos allanamientos e incautaciones y detenciones preliminares que ya ha ordenado el juez que acabas de mencionar, es de que para que se den estas diligencias deben de haber indicios. Y si el fiscal ha decidido de que en efecto debe de amparar esta solicitud presentada en su oportunidad por la Fiscalía, es de que existen indicios suficientes que puedan justificar la realización de estas diligencias. Doctor, esto es importante, hay que detenernos un segundo en ese punto, porque muchas personas que defienden al entorno del presidente Castillo señalan, no, se trata solamente de dichos, tal persona, tal lobista dice esto y la Fiscalía le sigue el cuento. No es así, tiene que haber algún sustento en lo que señalan. Definitivamente no es así. Si bien es cierto, cuando se iniciaban estas investigaciones a raíz de algunos colaboradores que tenían únicamente su palabra como justificación para someterte a este procedimiento, no significa de que con la progresión de la investigación la Fiscalía pueda hallar elementos corroboradores precisamente que justifiquen ese procedimiento. Exactamente. Y no es de que la Fiscalía actúe de manera unilateral. Para estas medidas tan gravosas como la detención preliminar, allanamientos e incautaciones, implica la necesaria participación de un juez que evalúe los elementos que en su oportunidad son propuestos por la Fiscalía. Así es que no tenemos únicamente una Fiscalía supuestamente persecutora o arbitraria, sino que eso viene de la mano de la venia judicial. Y esas son precisamente las motivaciones que ha llevado el día de hoy al juez a decidir que en efecto amerita detener a estas personas que acaban de mencionar, así como los allanamientos e incautaciones en los domicilios y oficinas de los congresistas llamados Los Niños. Ahora, doctor, tenemos y vamos conociendo con el paso de las horas, los minutos, algunos indicios, algunos rastros que nos pintan un poco la cancha. Por ejemplo, de acuerdo a la plataforma de Epicentro, se señala, por ejemplo, que el 20 de marzo del 2022, el jefe de la Casa Militar habría ordenado apagar las cámaras de seguridad por orden del presidente Castillo para que Bruno Pacheco ingresara a Palacio a conversar con el presidente. Estamos hablando 20 de marzo. Me parece que Bruno Pacheco ya pasa, digamos, a la clandestinidad en mayo aproximadamente de este año. 7 días después de que él se reúne en Palacio de Gobierno. Exactamente. ¿Esto qué nos evidencia, doctor? ¿Una participación activa del presidente? Antes no teníamos idea de la magnitud de la participación activa del presidente a efectos de sustraer a las personas de la persecución pública. Únicamente teníamos las versiones de los colaboradores, pero el día de hoy, en esta disposición que ya ha ido circulando en la prensa, se observa la participación activa del presidente. Así es. No solamente ordenando que se apaguen las cámaras al momento de reunirse con Bruno Pacheco, que ya estaba investigado en ese entonces, sino también, por ejemplo, de que se quemen los libros de registros o que se desaparezcan los medios de comunicación que utilizaban los asesores del presidente. Con lo cual vemos que ya la participación del presidente ha sido una participación protagónica dentro de esta supuesta organización criminal que intentó sustraer a las personas de la persecución pública, encubrirlas, así como también ordenar el financiamiento de la esposa de Bruno Pacheco para que éste pueda sustentar todo el momento en el que iba a estar el prófugo. Estaríamos hablando de un acto de obstaculización a la justicia, doctor Carrión. Ya tiene el presidente de la República una investigación en la Fiscalía de la Nación por encubrimiento, justo a raíz de impedir la ubicación y captura de su sobrino y otros. Así es. Que denunció en su oportunidad el exministro Mariano González. Y este sería un hecho adicional que debiera de incorporarse a esa carpeta, pero ya con hechos mucho más delimitados, más definidos, porque no podemos esperar, en todo caso, ¿no? Por supuesto que sí, porque no podemos exigir a la Fiscalía que en un primer momento, cuando se abra investigación, tenga ya todas las cartas sobre la mesa. Claro. Eso se da de manera progresiva. Ahora, doctor Carrión, ¿qué participación habrían tenido este grupo de congresistas denominados Los Niños? Se habla de que fueron operadores, coordinadores
coordinadores favorecieron a empresas chinas y peruanas. Ellos señalan, por ejemplo, Elvis Vergara ha dicho, este allanamiento me favorece porque voy a demostrar mi inocencia, ¿no? Sin embargo, hay bastantes indicios que señalan que este grupo de congresistas terminó por favorecer al presidente Castillo desde el Congreso con el fin de lograr varios beneficios. Yo creo que ahí hay que diferenciar dos aspectos importantísimos a efectos de no confundir la discusión. No significa de que la Fiscalía esté investigando a estos congresistas simplemente por haber votado en contra de la vacancia del presidente Castillo. Lo que significa, para estar dentro del marco de investigación penal, es de que estos votos se han dado no gratuitamente o por un tema de conciencia, sino por un tema de contraprestación que hubo de por medio. Un dame que te doy, como se diría popularmente. Y solamente con ello se configura eventualmente el marco de una investigación delictiva que amerita, como ahora lo ha hecho la Fiscalía, el allanamiento y eventualmente las incautaciones de indicios que puedan apuntar a esos congresistas. Ese es un punto trascendental porque también las críticas han venido del lado de que el congresista tiene que consensuar, tiene que actuar políticamente. O que lo hizo en aras de la gobernabilidad, dicen algunos congresistas. Que puede ser el caso de determinados congresistas que toman una decisión con conciencia y por un tema de ideología política. Hay varios congresistas que votaron a favor de alguna política del presidente Castillo o para incluso hasta blindarlo, pero no necesariamente están incluidos en el grupo de los niños. Pero por supuesto, y aquí lo que podemos advertir es de que existen suficientes indicios que apuntan a que, por ejemplo, estos congresistas habrían sido favorecidos con contratos viabilizados a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, hubo una contraprestación por ese voto que dieron en el Congreso. Doctor, esto es importante de analizar y le pido que se quede todavía con nosotros. Hay varias preguntas todavía que responder y por supuesto que los televidentes y oyentes necesitan saber. Andy Carrión, abogado penalista, está con nosotros. Vamos a regresar con más luego de escuchar a los anunciantes. La voz de todo el Perú, Valeria Fuertes y Jorge Rodríguez, estamos junto a ti actualizando la información. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron inmuebles referidos al caso del Gabinete en la Sombra y también a los niños congresistas de Acción Popular que estarían muy cercanos al presidente Castillo, al entorno del presidente Castillo aparentemente corrupto, según la hipótesis de la Fiscalía. Estamos analizando este escenario con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, para aclarar un punto muy importante, ¿hay dinero en este momento en juego? Es decir, ¿se tienen algunos indicios de que el presidente Castillo habría dispuesto la entrega de algún dinero? Porque se habla bastante de esto también y se trata de minimizar el caso señalando que el presidente Castillo no tiene nada que ver con dinero mal habido. ¿Qué se sabe al respecto de eso en este momento? Lo que se sabe, y por lo que ha ido publicando la prensa a raíz de la divulgación de este documento de la detención preliminar y también las órdenes de allanamiento e incautación, es de que Roberto Sánchez, tal como lo dice el documento, habría financiado con 8,000 soles mensuales a la esposa de Bruno Pacheco para que precisamente se mantenga en la clandestinidad, pero que eso habría sido ordenado por el presidente de la República. Ya es un acto concreto. Y en segundo lugar, que la pregunta de cara al análisis penal que nos debemos de formular es, primero, ¿de dónde ha salido ese dinero? Claro. Y en segundo lugar, si ese origen del dinero tiene también que ver con algún tipo de relacionamiento directo con el presidente de la República. Ese dinero, naturalmente, no está siendo utilizado para un fin lícito, sino más bien para encubrir a una persona de la persecución pública, que sería el delito, y también el delito previo de la propia organización criminal, que es lo que está postulando la Fiscalía. ¿Estaríamos hablando de lavado en este Con lo caso? Cual estaríamos hablando del delito de lavado de dinero. ¿Malversación? ¿No? Malversación de fondos también, en la medida en la que habría que indagar si esos 8,000 soles se sacó del erario público, que estaba destinado a una finalidad, pero que sin embargo se destinó a otra finalidad, como es el financiamiento de la pareja de Bruno Pacheco, y también la posibilidad de que se le incluya al presidente de la República por el delito de lavado de dinero, porque él es quien instiga, es decir, quien da la orden para que la utilización de estos dineros ilícitos y con finalidad ilícita también, que era la de sustraer de la persecución a Bruno Pacheco, financiando precisamente el estado de prófugo en el que se encontraba. Lo que hay que poner en contexto también a los oyentes y televidentes es que Roberto Sánchez, para quienes no saben, es nada más y nada menos que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, persona muy, muy, muy cercana al presidente, y nuevamente otro caso de un ministro inmerso en un escenario bastante dudoso. Ya hemos tenido a Heiner Alvarado, hemos
hemos tenido al señor Silva. Juan Silva, que está prófugo de la justicia en este momento. Está prófugo. Todavía, buscado por la justicia, ¿no? Ahora, la pregunta es, con estos indicios, con esta explicación que usted muy bien detalla, doctor Carrión, ¿es posible abrir otra investigación al presidente Castillo? Ahí tenemos que analizar un precedente de actuación fiscal, porque hace pocos días lo que hizo la Fiscalía más bien es juntar dos investigaciones en una sola carpeta, es decir, acumularlas, que es el término técnico que se utiliza. Y si la Fiscalía ha visto por conveniente acumular ya dos investigaciones, significa de que en adelante lo que va a hacer más bien es sedimentar mejor las investigaciones que ya están en curso y estos nuevos elementos que van surgiendo, como el encubrimiento eventual ya directamente a Bruno Pacheco, incorporarlo a otra carpeta que ya tiene abierta, como por ejemplo el de encubrimiento, pero relacionado al exministro Mariano González. Técnicamente resulta mejor para una investigación. Sedimenta mucho mejor y también apoya la hipótesis que la Fiscalía ya ha adelantado también en la audiencia realizada el día de ayer en contra de la primera dama, en el sentido de que nos encontramos únicamente ante una sola organización criminal que dirige el presidente de la República. Es más, en la audiencia ellos han mostrado el organigrama de lo que implicaría esta única organización criminal, pero con diversas estructuras, ¿no? ¿Lo puede explicar, por favor? Por supuesto, ¿no? Manifiestan de que solo nos encontramos ante una organización criminal dirigida por el presidente Castillo, pero diversas estructuras, como por ejemplo la estructura familiar, por otro lado la de los ministros, por otro lado la del gabinete o asesores en la sombra, y por otro lado también la de los empresarios, ¿no? Entre quienes están también el dueño de la Casa de Zarratea. Y no nos olvidemos del Congreso de la República, doctor Carrión. Y los congresistas, en efecto. Esa es otra de las estructuras. ¿Qué impacto podría tener toda esta investigación en el Parlamento, no? Por ejemplo, César Nakazaki ha señalado que los niños no solo serían 6, serían por lo menos 12. Ahora, niños y niñas. Exactamente, niños y niñas. ¿Qué impacto puede tener esta investigación? En todo caso, estas acciones del Ministerio Público, bajo el amparo también del Poder Judicial, en los votos en una eventual vacancia, por ejemplo, en el interior del Legislativo? Lo que se viene evidenciando con la investigación y la información que viene divulgándose de los elementos que ya han justificado esta detención y también el allanamiento, es de que en rigor en estos casos los congresistas no ejercían un voto de conciencia, eso hay que decirlo así, ¿no? Eso es, digamos, el resumen de lo que podría aquí pasar, sino que eran votos que dependían de una determinada contraprestación. Eso significa que en adelante lo que van a hacer los congresistas de la República que en anteriores ocasiones han votado en contra, por ejemplo, de la vacancia, lo piensen dos veces. Eso no implica de que quienes votan por conciencia pues están ejerciendo legítimamente el rol de congresista de la República, estando en su pleno derecho. Es más, en su pleno derecho también pueden reunirse con el presidente de la República y consensuar algunas medidas políticas acorde a lo que ellos han propuesto, por ejemplo, al momento de ser elegidos. Correcto. Ahí me parece, por ejemplo, y para decirle un exceso de que se implique a Sigrid Bazán simplemente porque ella ha propuesto a alguna persona para que asuma un puesto, está dentro del ejercicio legítimo del puesto congresal. Claro, otra cosa sería si esta propuesta tiene a cambio, ¿no?, algún tipo de beneficio. Exactamente. Y ahí hablamos de otra cosa. Y ahí justo voy a la pregunta que formulaste, Jorge, en el entendido de que en adelante los votos, que eran votos duros, quizás en contra de la vacancia, van a irse flexibilizando, de cara a que los congresistas van a tener que advertir que es muy complicado que en este caso se le pueda vacar al presidente o recurriendo al artículo 117 de la Constitución Política, y que la única forma de que pueda vacarse al presidente es más bien argumentando una eventual incapacidad moral vinculada, pero a los hechos que ha venido cometiendo. Esa es la única salida y eso va necesariamente a llamar a la reflexión. Claro, ahora, si el presidente está obstaculizando, Valeria, la justicia, ¿no? Ahí ya podríamos hablar, obviamente, de un acto de incapacidad moral, por lo menos. Lo fortalecería, pues, ¿no? Definitivamente. Esta tesis, ¿no?, de la Fiscalía, en todo definitivamente caso fortalece la tesis de la Fiscalía, pero lo que sí me ha un poco asombrado es el hecho de la minuciosidad de la información que se tiene, ¿no? Entonces, muchos sospechan de que un cercano al presidente de la República sería el informante, sería el colaborador Carrión eficaz, pero viendo, digamos, el panorama político y recurriendo simplemente a quienes han asesorado al presidente de la República, se sospecha de que sería Weber Camacho, por la minuciosidad y meticulosidad de la información que se recoge. Se dice incluso en qué momentos el presidente de la República habría ordenado apagar las cámaras para las reuniones. Que solo lo sabría alguien que estaría cerca al presidente, a su lado, digamos, cuando él haya
haya dictado esas órdenes. Muy cercano al presidente de la República, o la información de que habría ordenado, por ejemplo, a Roberto Sánchez de que apoye a Bruno Pacheco con estos dineros a favor de su esposa. Claro. Es información que definitivamente tiene que salir de alguien muy cercano al presidente Castillo, y se sospecha de que sería en este caso Weber Camacho. Ahora, el señor Camacho no tiene una orden en su contra tampoco. Y eso es uno de los elementos que aporta. 2 más 2 son 4, ¿no? La claro lógica. que sí. Por ahí va la cosa. Claro que sí. Muy bien, tremendo y ajetreado y agitado también el día que nos ha tocado hoy, 11 de octubre, para no olvidar, allanamientos 36, incluso la movilización de 223 policías, 66 fiscales para la detención preliminar por 10 días para estos integrantes que conformarían el gabinete en la sombra, y paralelamente el allanamiento a las oficinas de los congresistas de la bancada de Acción Popular, conocidos como los niños. Así que da para análisis, da para la conversación también. Ahora que estamos en horario de almuerzo, vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos con más.